Bueno, pues seguimos con ustedes aquí en directo cuando son ya las 6:25 de la tarde y bueno, toca recibir como cada martes a Antonio Olaya de Haussmann Huelva. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarnos nuevamente. Gracias a ti por venir todos los martes y por abrirnos un poquitín más los ojos y ampliar el horizonte con eso de la letra pequeña y lo que no vemos, ¿no? Esos productos tóxicos que emiten los bancos y las entidades financieras. Y hoy me vienes a hablar de una ley muy recientita, ¿no? Esa ley de créditos de contrato al consumo. Correcto. Coméntame. El 24 de junio pasado salió una ley, se aprobó una ley que es la ley de contratos de crédito al consumo que ha entrado en vigor el 25 pasado de septiembre y que ha derogado la antigua ley de crédito al consumo que era del año 95. Entonces, esta nueva ley pues introduce una serie de normativas que lo que hace, el objetivo principal es armonizar todo lo que son las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, hablo de tanto reales decretos como de órdenes o circulares, que de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, y a su vez conservar los derechos que ya teníamos aquí en España. O sea que es, digamos, ese transponer o adaptar nuestra ley a la normativa europea, a una directiva concreta que hay, y tratamos de normalizarlo. Pero yo antes de entrar en particular en esta ley, que es provechosa y ahora vamos a un poco a desglosarla, quisiera un poco que viéramos un poco el panorama global, ¿no? En España, ¿cómo se regula el tema de los préstamos? Vamos a tratar de hablar otra vez, siempre digo, lo más sencillo, lo más claro y lo más para no complicarnos. Pues tenemos una legislación sobre sobre préstamos hipotecarios. Y esa legislación sobre préstamos hipotecarios hay que distinguir de los préstamos hipotecarios que dan las entidades de crédito que están reguladas y, digamos, están supervisadas por el Banco de España, que tienen una normativa especial. Tenemos la Ley de Subrogaciones y Modificaciones del 94, que después se desarrolló y se amplió por la Orden de Transparencia también del 94. Ahora acaba de salir una nueva, el 28 de octubre, la Orden EA 2899, no me quiero liar, ¿eh? ¿Tú te refieres a...? Entonces eso es préstamo hipotecario, pero dentro del préstamo hipotecario tenemos una legislación que regula esos préstamos hipotecarios que conceden las entidades de crédito. Hablo, bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, básicamente, que son las cajas rurales. Y tenemos otra normativa, que es más reciente, es del año 2009, que cubre una laguna que había, y es que había entidades que no eran entidades de crédito, que son estas entidades que dan préstamos hipotecarios sin dinero ser banco ni más, ¿no? Sobre todo, pero en préstamos hipotecarios, que no tenían una regulación específica. Entonces había que un poco limitarse a lo que establecía la Ley General de Consumidor y Usuario. Entonces salió una nueva ley en 2009. Entonces, en préstamo hipotecario tenemos una ley, una legislación que regula lo que son los préstamos hipotecarios de las entidades de crédito, y otra de 2009 que regula los préstamos hipotecarios de esas entidades que hacen labor que entregan dinero a cambio de una garantía hipotecaria y a su vez hacen labores de intermediación. Y después tenemos lo que es la regulación de los préstamos al consumo, que teníamos la ley del 95, que ahora ha sido derogada con la nueva ley de 24 de junio que entró en vigor en septiembre. ¿De acuerdo? Es un poco para que veamos el marco. Entonces, esta nueva ley, entrando ya en la nueva ley de crédito, de contrato de crédito al consumo, como hemos dicho, el objetivo era tanto armonizar la legislación como conservar los derechos que ya teníamos en nuestra legislación. Y después, ¿cuál es el objeto? Pues son créditos al consumo, tanto en su variante de préstamo como cuenta de crédito, como incluso descubierto. Bien. ¿Y qué sujetos? ¿Y qué sujetos se incluyen dentro de esta ley? Pues la ley distingue a tres tipos de intervinientes, digamos, ¿no? Tenemos a lo que es el consumidor, y se entiende como consumidor, a efectos de esta ley, la persona física que no actúa en el ejercicio de una actividad comercial o profesional. Ejemplo, no valdría el abogado que pide un préstamo personal para su negocio, el arquitecto, el autónomo que es comercial y pide un préstamo o una cuenta de crédito para destinarla a su negocio. Estamos hablando de consumidor final, de consumidor que no se dedica, que no destina el dinero a su actividad profesional o comercial. De acuerdo. Bien. Después, ¿quién tenemos? Tenemos a la que presta el prestamista, que puede ser tanto persona física como persona jurídica, en el ejercicio de su actividad. Es la persona que presta dinero en el ejercicio de una actividad. No sería el préstamo que hace la madre al hijo, porque no es en el ejercicio de una actividad el préstamo de la madre al hijo. Bien. Y después introduce esta ley la figura del intermediario de crédito, que son todas esas figuras que aparecen, que son las que presentan, las que comercializan, las que intermedian entre el prestamista y el prestatario, pero que no prestan el dinero. Digamos que
ese, digamos, dentro del marco de la regulación legal, los intervinientes en este tipo de operaciones, ¿no? Y después, ¿qué quedaría excluido de esta ley? Pues quedan excluidos los préstamos con garantía hipotecaria, porque hay otra regulación. ¿Qué quedan excluidos? Los préstamos cuyo destino sea compra de inmueble, básicamente, o terreno o edificio construido. Y los préstamos que sean inferiores a 200 euros. Toda esa normativa, esta normativa no regula y no se puede acoger. Bien, entonces, entrando ya directamente en el articulado de la ley, podemos decir, primero y fundamental, es una norma imperativa. ¿Qué quiere decir? Que es de obligado cumplimiento para las partes. Además, no se puede renunciar. Cualquier pacto que diga que el consumidor renuncia a esos derechos es nulo. No, se puede renunciar. Aunque se diga expresamente que renuncia a los derechos que le puede otorgar la ley, ese pacto sería nulo. Sí. Y ahora, básicamente, yo quiero destacar aquí una serie de novedades de la ley, ¿no? Primero, el derecho de desistimiento. ¿Qué significa? Que el consumidor tiene 14 días, bien desde la firma o desde que le entregan la documentación, bien de la oferta vinculante a la póliza, para firmar, para desistir gratuitamente. Eso no existía antes. Tú tienes 14 días desde que has firmado para decir, oye, pues no me interesa el préstamo, anúlame el préstamo. ¿Por qué? Porque no es lo que yo había pedido, no es las condiciones, y entonces a partir de que tú dices que no quieres el préstamo, dentro de los 14 días tienes 30 días para reembolsarlo. Porque pues, lo que no vale es que no quiero el préstamo, pero me lo he gastado y no lo devuelvo. No lo quiero porque he visto que en vez de un 2 me estás cobrando un 6, que esta comisión no estaba una vez después de firmado. ¿De acuerdo? O una vez que te dan las condiciones y la póliza para ir a firmar y tú la analizas y dices, esto no es lo que yo he pedido. Tienes 14 días para se llama derecho de desistimiento. Y tienes luego 30 días, una vez que desistes, para reembolsar el dinero con los intereses que corran desde que dices que no quieres el préstamo hasta que reembolsas. Esa es una novedad de la ley y es gratuito. No le pueden cargar ningún tipo de comisión al consumidor, al cliente, por decir que no quiere el préstamo. Eso es una novedad importante que entiendo que hay que comunicarla. Y esto viene muy bien y viene enlazado con un auto, el auto 286-2010 de la sesión cuarta de la Audiencia Provincial de Alicante, que declaró la nulidad de una cuenta de crédito por nulidad en la formación del título. Y lo explico. Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos, que siempre me gusta irme a la realidad. ¿Qué ocurre y ha ocurrido muchas veces? Y yo, que he estado en banco, lo he hecho. Ibas al banco, pedías un préstamo, el director te decía, estupendo, venga, préstamo cuenta que venga, estupendo, la semana que viene firmamos, vente por aquí. Te ibas a la semana y, oye, ¿y el préstamo? Pues mira, toma este sobre, vete y firma en la notaría. Antiguo corredores, ahora notaría. Y tú ibas a notaría y cuando llegabas a firmar no estaba nadie del banco, porque el del banco no iba, y cuando tú veías y el notario te leía las condiciones, decías, esto yo no es lo que he pasado. Sí. Si a mí me había dicho un 3, ahora un 4, y el notario siempre dice, el notario se abstiene y dice, yo no sé las condiciones que tú hayas podido pasar. ¿Qué solía ocurrir? Que tú firmabas. Primero porque tenía necesidad de dinero, porque no. Bueno, pues ya me pelearé con el banco. Bien. ¿Qué dice este auto? Que es nulo ese tipo de préstamo o de crédito porque no ha firmado en presencia del notario el director de la oficina del banco. O sea, que tiene que ir el director de la sucursal. El notario tiene que dar fe de que las firmas son de las personas que dice que firman y hacerlo en su presencia. No vale lo que hacían antes de que se enviaban las pólizas firmadas desde la oficina, que yo lo he hecho muchísimas veces. Sí. Y tú te las llevabas, el cliente, el consumidor, y firmaba delante del notario, pero el del banco no estaba. ¿Y qué ocurría cuando, por eso, qué se hacía con ese tipo de prácticas? Que en mi caso no había ningún cliente que se pueda quejar. Pero ¿qué hacían otros directores, llamémoslo presionado? Sí. Pues lo que estamos hablando, de incluir unas cláusulas que no debía, unas comisiones que no estaban pactadas, unos intereses que no eran los que estaban. ¿Qué ocurre? Como ellos no iban a la firma, sabía que el cliente al final tenía que firmar, iba a firmar. Bien, entonces la audiencia que dice que eso es nulo. Y entonces en esa línea, ¿qué nos dice la nueva ley? Que el cliente tiene 14 días para decir que no quiere el préstamo, porque le han engañado o porque ha habido un error, que no tiene por qué ser siempre queriendo, no es de culposo, sino puede haber que haya un error. Entonces hay 14 días. Yo creo que es fundamental resaltar que la nueva ley de contrato de crédito de consumo te da 14 días para el que no esté de acuerdo poder renunciar, es decir, no quiero el préstamo, aquí tiene usted el dinero y hasta mañana.
Otro aspecto fundamental, el derecho del reembolso anticipado, que antes existía con la anterior legislación, existía. Ahora que hay una serie de ventajas entre comillas, ¿no? Que antes nos ponían unas comisiones de un 3 y un 1%, en función si el tipo de interés era variable o fijo y demás, y ahora lo que te dice, resumiendo, trato de resumir, que se pagará el 1% siempre que falte más de un año para el vencimiento del préstamo, y un 0,5 si falta menos de un año. O sea, hay una comisión por cancelar anticipadamente, pero máximo del 1 si falta más de un año y del 0,5 si falta menos de un año. Ha cambiado también la legislación, es menos gravosa actualmente, ¿vale? Y después, otra cosa fundamental de la ley, el deber de información, pero tanto en la fase precontractual como en la fase contractual. ¿Qué quiere decir? Que antes de firmar contrato tiene que informar nítidamente, claramente y de forma transparente el banco al cliente de todas aquellas condiciones, plazos, de todo tipo de cláusulas que vayan ahí en el contrato. Y además, si quiere, el cliente consumidor puede pedir lo que se llama la oferta vinculante y está obligado a dársela de forma gratuita al banco. Tiene que darle la oferta vinculante. O sea, hay obligación del banco de si el cliente lo pide, darle la oferta vinculante. Yo se lo digo a todos nuestros asociados cuando van al banco, pedirlo por escrito. Están obligados a que den las condiciones por escrito. Normalmente los bancos no quieren, para no cogerse los dedos, para no complicarse o para luego hacer lo que estimen conveniente. Bien, entonces, claro que podemos pedir oferta vinculante y están obligados los bancos a darla de forma gratuita, ¿vale? Pero además, ese contrato tiene que tener también las cláusulas totalmente transparentes, que no haya ningún tipo de abuso y que no haya desequilibrio entre las prestaciones, no solo en la fase precontractual, sino en el propio contrato, de forma que se puede ejercer la anulabilidad del contrato. En base al 1265. ¿Y estas leyes por qué tardan tanto en llegar? Nos vamos adaptando, la democracia en España es joven, entonces estamos adaptándonos. Y estamos adaptando también conjuntamente con Europa, porque como bien hemos dicho antes, esto es un poco adaptación a la normativa europea, igual que hicimos con la ley de mercado de valores, igual que estamos haciendo con otro tipo de normativas. Entonces, estamos adaptando, estamos en pleno proceso de evolución, y van llegando, pues como van llegando. Y ya para terminar, si quiere, hay dos aspectos fundamentales. Una cosa es la evaluación de la solvencia. El banco está obligado, siempre, yo cuando era director evaluamos la solvencia y la capacidad de evolución para dar un préstamo. Pero ahora más le decía la ley, le dice al banco que puede ser responsable de no haber analizado la solvencia y la capacidad del cliente. Y además le debe de informar al cliente que aunque pida el préstamo, que no puede pagarlo y decirle, mira, que usted no puede pagar este préstamo y además no se lo podemos conceder por esto y por esto. Usted no está en condiciones de solicitar el préstamo. Está obligado el banco a hacer el estudio y comunicárselo al cliente. Antes hacíamos el estudio, pero tú no se lo comunicabas. Ahora está obligado a comunicarlo y a decirle al cliente, esto es así, usted gana tanto, usted no puede endeudarse más de tanto. Es una obligación que le pone la ley al banco. Y para terminar, que es fundamental, el tema de los contratos vinculados. ¿Qué son los famosos contratos vinculados que se regulan en esta ley? También mejora la anterior legislación con respecto al consumidor. Casos claros, agencias de viaje que te venden un viaje en Honolulu, que luego el viaje no existe, no se hace el viaje, las academias de inglés. Recordamos ahora mismo en memoria el caso Opening, que al final no había curso, no se daba clase y iban vinculadas a un préstamo. Bien, ¿qué dice la nueva ley? ¿Qué dice la nueva ley? Que se puede pedir la nulidad, o sea, se puede dejar de pagar ese préstamo, no pagar ese préstamo, siempre y cuando se resuelva el contrato de consumo, el contrato de servicios, por cualquier causa, digamos, por nulidad, por resolución y demás. Y para ello tiene que haber, digamos, una unidad de acto o de negocio, y lo voy a explicar. Para que se pueda anular el préstamo que te dan para hacer ese curso o para ir a ese viaje, tiene que ese préstamo haberse destinado a esa finalidad. Y eso puede ocurrir, bien, porque cuando vas a la agencia de viaje o vas a la academia de inglés, ellos mismos te financian, porque no tienen que ser otros dos bancos. Si ellos mismos están financiados, lo mismo que te van a dar curso, te va a dar viaje, si al final ese curso no se da, o ese viaje no se realiza, o se resuelve, tú no estás obligado a pagar el préstamo. No te pueden querer cobrar el préstamo porque no se ha dado ese servicio o no se ha adquirido el producto. ¿Qué ocurre también? Que muchas veces esa agencia de viaje o esa academia te gestiona el préstamo
con un banco, con una entidad financiera. Bien, pues si esa entidad, esa academia, esa agencia, esa empresa te ha gestionado el banco para te ha gestionado la firma del préstamo con ese banco para ese fin, también es nulo. O sea, se puede resolver, no tienes por qué pagar el préstamo porque no has recibido el servicio. Y el caso tercero que establece la ley, cuando tú vas al banco y le dices, oye, que quiero un préstamo para hacer un curso de inglés. Todavía no has ido a la academia de inglés porque no sabes. Y en el contrato se dice y se pone que te doy 2.000 euros para pago del curso tal. Si finalmente tú firmas el préstamo y coges el dinero y se lo pagas a esa empresa, sí, y tú al final no recibes el servicio, tampoco estás obligado a pagar el préstamo. Porque hay una unidad. O sea que es fundamental. 3 casos concretos que vamos a tratar de definir y resumir. Cuando vamos a esa academia, a esa empresa de agencia de viajes y ella misma nos financia, aunque haya un préstamo y un contrato de un consumo, de una compra de un servicio, aunque aparentemente no esté vinculado, está vinculado. Luego, si yo no me prestan el servicio o no tengo el consumo, yo no tengo que pagar el préstamo, aunque me lo pidan, aunque me llamen y te amenacen y demás, no hay que pagarlo. Y si no, pueden irse a UFAN, que allí nos encargamos de poner las cosas en su sitio. Otro caso, que sea esa empresa la que te gestione el préstamo a través de un banco, una entidad financiera. Tampoco hay que pagarlo, porque el dinero se ha dedicado exclusivamente a esa finalidad. Tiene que ser que el dinero se dedique a esa finalidad. ¿De acuerdo? Tercer caso, que tú vayas al banco y pidas un préstamo con una finalidad concreta y destines el dinero a esa finalidad. Ya no interviene la empresa que te da el servicio o el producto que tú consumes, pero el banco sí se pone que es expresamente para eso. Y como tú el dinero cuando lo recibes, se ha hecho incluso una transferencia desde el banco a esa empresa, si al final ese servicio tú no lo recibes, porque es nulo el contrato, porque hay una resolución por incumplimiento, por cualquier causa, tampoco tenemos obligación que el banco le reclame a la empresa, no a nosotros, que al final nosotros estamos en medio. Muy bien, Antonio, gracias por haber estado con nosotros y a ver si la semana que viene hablamos de esto de las primas de riesgo. Correcto. O por qué, por ejemplo, ahora cuando vamos a firmar una hipoteca solo el banco nos financia el 80%, o cuando, por ejemplo, hablamos del estocaje de esas viviendas embargadas que tienen los bancos, entonces sí nos financian el 100%. A ver si esas cosas podemos comentarlas la próxima semana. La semana que viene hablaremos del gobierno. Un gusto escucharte, Antonio. Gracias a ti. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con la Universidad de Huelva.